algún grupo completo para que podamos complementar, ¿ok? Voy a hacer, digamos, un análisis de los artículos que he mandado a leer, pero quería era profundizar ya más en los artículos que ustedes han desarrollado, ¿ok? Porque son temas ya bien interesantes que incluyen pues el valor agregado. Entonces, que lo que les estaba diciendo, que una de las cosas que nos diferencia o a partir del año 1999 en materia político-electoral, que nos diferencia a los años anteriores, es que los años anteriores teníamos dos partidos políticos que eran, digamos, pues los más fortalecidos, que era Acción Democrática y COPEI. Pues teníamos una cantidad de partidos políticos como el MAS, el PSUV, o sea, teníamos una serie de partidos que lo secundaban, pero no eran tan importantes. Eran unos partidos, bueno, que, digamos, pues lo más fuerte era, en este país, o la gente era copellana, o era DECA, o pertenecía al MAS, es decir, pertenecía a un partido más de izquierda, más socialista. De la noche a la mañana, a partir del año 1999, hay un cambio de paradigma y evidentemente se busca a través, digamos, pues de esa elección, perpetuar, digamos, pues un voto castigo. O sea, aquí se vio prácticamente en el año 1999 lo que era o lo que se consideraba el voto castigo. ¿Por qué? Bueno, porque el voto castigo existe. ¿Y cuando existe el voto castigo? Cuando evidentemente las políticas económicas no se han dado o no han dado los resultados que tenían que haber dado. Entonces ese voto castigo me iba a decir a mí que, bueno, vamos entonces a elegir a una persona que no tenga nada que ver con lo que viene siendo Acción Democrática y COPEI, y entonces vamos a hacer un cambio. Hay muchísimos, pero digamos, muchísimos documentales, muchísimas entrevistas. Bueno, hay material hasta decir basta en relación a lo que viene siendo el comportamiento político electoral del año 1999. Claro, aquí en este proceso del ciclo progresista latinoamericano se ve, digamos, pues un punto de aparte en el caso de la economía venezolana, porque quizás la economía venezolana marcó un antes y un después a partir del año 99. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Las promesas de alguien que viene con nuevas ideas, digamos, a refrendar todo lo malo que habían hecho en los gobiernos anteriores, hacía pues que el venezolano tuviese una esperanza en relación a lo que es la parte de un nuevo gobierno, un nuevo político que estaba, digamos, dando luces, esperanza a que la economía venezolana podía dejar atrás esos altibajos y, digamos, pues despegar de una vez por todas. Ahí hay un punto y aparte desde el punto de vista comparativo, y vean ustedes por qué muchas veces esa distribución intertemporal del estudio de los tiempos y la historia y los mecanismos que uno ve cuando uno dice por qué es importante conocer la historia. Es importante muchas veces conocer el pasado para saber dónde estamos en el presente y qué es lo que queremos en el futuro. Porque si yo desconozco totalmente qué es lo que ha sucedido en el país, voy a seguir cometiendo los mismos errores. Este artículo, perdón, también está muy conectado con el artículo del suicidio en Chile, porque en el artículo del suicidio en Chile, si ustedes lo leen un poquito, es interesante que lo lean, porque ahí lo lleva a a los chilenos a replantearse nuevamente lo que estaba pasando con su economía. Y es ahí donde ellos se adentran en las doctrinas de los Chicago Boys y hacen unos cambios también de paradigma, y ellos comenzaron a ver que tenían, después de una dictadura a una democracia, un crecimiento económico, y se dan cuenta pues que su economía estaba floreciendo, pero llegaron a atacar fuertemente a las instituciones del Estado diciendo que ellos podían estar aún mucho mejor. Y es por eso que se presentan todos los graves conflictos que se presentaron en Chile para su momento. Entonces, eso era algo pues que tenía que llamar la atención muchísimo. ¿Qué sucede en el caso de Venezuela? En el caso de Venezuela, ante, digamos, pues, aplicación de políticas macroeconómicas y políticas distributivas que no eran acordes a las realidades y que, por supuesto, es ahí donde se atacó, porque hubo, por eso es que la ignorancia es divina, chicos, ¿ok? Eso de que uno dice, el que no sabe es como el que no ve, ciertamente. Cuando la gente dice,
estamos en contra del neoliberalismo salvaje. Yo creo que todas las personas tienen que estar en contra del neoliberalismo salvaje. Nadie puede estar a favor del neoliberalismo salvaje. Neoliberalismo salvaje es capitalismo salvaje. Quítate tú para ponerme yo y voy a sobreponer la parte económica sobre la parte social. Yo creo que ningún país en el mundo puede pensar en que somos copartícipes de un sistema económico donde el capitalismo salvaje es el que lleve la batuta. Esa no existe, esa barajita no existe. Solo pues que ese capitalismo salvaje o neoliberalismo salvaje fue muy mal interpretado en la economía venezolana, al igual que en todas las economías del mundo, cuando se dice, pues, ¿qué hubo aquí? Hubo un cambio de paradigma donde se le hizo ver al venezolano que prácticamente eh, todo lo que sucedió, por ejemplo, en el año 1983 y en el año 1989, era culpa de los gobiernos anteriores. Ojo, no estoy quitándole la culpa. Evidentemente fueron culpables, porque nosotros al haber llegado en el año 1983 con esa crisis tan fuerte como la que llegamos, quiere decir que las políticas macroeconómicas y las políticas distributivas que se utilizaron para ese momento fueron totalmente tardías, nefastas, y por supuesto no se tomó en consideración jamás y nunca las recetas económicas que se tenían que tomar. Ni se diversificó el aparato productivo, ni se rompió con la alta dependencia del país, ni que tenía el país para ese momento, ni se aplicó un modelo de sustitución de importaciones por la promoción de exportaciones, ni se pensó en romper con los monopolios, ni se pensó en incentivar la producción nacional, no se pensó en nada de esas cosas. Se permitió fugas masivas de capitales y por supuesto estalla y se produce ese boom petróleo, ese estallido social, eh, esa crónica de esa muerte anunciada. El estallido social sucede el 27 de febrero del año 1989 y es ahí donde se acude al Fondo Monetario Internacional en vista de que no había nadie que nos prestara dinero. ¿Por qué? Porque en el año 1974, donde se produce el boom petrolero, y después en el 79, ¿okay? Se vuelven a disparar nuevamente los precios del petróleo. En el 83 colapsa la economía a partir del año 1983 con un modelo de sustitución de importaciones, con promoción de la producción nacional, con sustitución de importaciones. Obviamente, ya te doy la palabra, Ricardo. Obviamente, el modelo no se llevó adelante. ¿Y por qué no se llevó adelante o no se desarrolló? Porque no había, digamos, pues una aplicación correcta de esas políticas incentivando el aparato productivo. El populismo reinó sobre las recetas económicas y en el año 89, a pesar de que Venezuela utilizó parte de las reservas internacionales para pedir dinero prestado, entonces entró al país dinero proveniente de dinero fresco. Y digamos que la política actual de gobierno decía, estamos en contra del neoliberalismo salvaje, porque vean ustedes lo que sucedió el 27 de febrero del año 1989. Eso les recuerdo que sobre todo a la actual política del gobierno ni se le ocurre aumentar ni el precio de la gasolina ni acudir al Fondo Monetario Internacional porque sabe que son dos elementos que pueden generar estallidos sociales. Sin embargo, les aclaro, existen maneras de cómo yo aumente el precio de la gasolina, existen maneras de que entre dinero fresco al país y las dos se han dado, pero no por la vía ni del Fondo Monetario Internacional, ni tampoco por la vía, digamos, pues de aplicación de políticas donde se vaya a aumentar el precio de la gasolina. Pero muy camuflajeadamente se ha hecho eso. Dime, Ricardo, te escucho. ¿Me ibas a decir algo, Ricardo? Que tienes la mano Sí, profe, que ya mi grupo está completo. No sé si quiere pasar a hacer el valor agregado. Ya les doy la palabra. Solamente déjenme Vale, terminar. buenísimo. Buenísimo. Déjenme terminar solamente esto aquí para no dejar esta idea inconclusa. ¿Okay? Entonces, ese artículo habla de los cambios que se han producido en los procesos políticos latinoamericanos, tomando como análisis los gobiernos progresistas o de izquierda. ¿Y por qué los gobiernos de izquierda?
porque últimamente los gobiernos de izquierda han tenido, digamos, pues como que un repunte. ¿Y por qué un repunte? Pues no, porque evidentemente si no teníamos gobiernos de izquierda, teníamos gobiernos de derecha y lo han hecho mal, ¿dónde está la esperanza de la gente? La gente piensa que al haber gobiernos de izquierda, estos van a ser más inclinados, como lo vamos a ver en el tema número 3, van a ser más inclinados, digamos, pues a ser un salvavidas para que la gente pueda vivir en mejores condiciones. Y resulta y acontece que eso no es lo que sucede. Dice, en caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y Uruguay han aplicado este tipo de corrientes y se evalúa el impacto social de la década tomando en consideración el crecimiento económico sostenido, el cual evidentemente en el caso de Venezuela no ha sido tal, y el impacto que ha tenido en las políticas laborales y sociales llevado a cabo por este gobierno. Evidentemente, ¿qué sucede en este tipo de cosas? El Estado, el gobierno como tal, en tiempos electorales, es una lástima porque se defiende más lo que viene siendo el derecho al voto, las estrategias de una campaña electoral que muchas veces distorsiona verdaderamente lo que es el sentir de sacar un país adelante y se va más por el lado del populismo y aparecen, como ustedes también tienen en las láminas, esos procesos electorales considerados de una manera legal y pacífica, donde a través de esas diferencias ideológicas en el marco de los países de América Latina se han visto fuertemente pronunciadas porque pareciera como que la tendencia de lo que viene siendo los gobiernos de izquierda tienen, digamos, una mayor compasión en el momento de aplicar políticas sociales que sean más justas, mejor distribuidas y, por supuesto, generando el mayor bienestar social. Entonces, esos periodos gubernamentales en América Latina, dice el artículo, que se han visto sesgados por la inestabilidad y la bipolaridad de los sistemas políticos. Como hemos dicho en clase, las ideologías políticas van a marcar, y bueno, para muestra un botón, lo que ha sucedido en el caso de la economía venezolana. Pareciera como que, y eso no se puede confundir, deja claro, pareciera como que si la gente se da la tarea o se da la idea de decir que porque somos de izquierda, somos mejores, nos preocupamos más por el pueblo. Sin embargo, yo dejaría una pregunta muy en el aire para todas aquellas personas que son de izquierda, ¿ok? Si verdaderamente los resultados macroeconómicos han sido los más, digamos, loables, los más positivos y han dado mejores resultados que cuando son gobiernos de derecha. Dice, estos gobiernos han aplicado a través de sus ideologías políticas un gran estancamiento y han sumergido a sus economías en graves crisis cíclicas. Desde el corralito, ¿okay? Que todo el mundo sabe lo que es el corralito, que sucedió en Argentina, las crisis financieras, las crisis bancarias, que han traído estancamiento en el crecimiento económico, países como Uruguay, donde se ha reducido la desigualdad, han combatido el desempleo y ha habido un incremento del crecimiento económico del 4 al 6%. Sin embargo, en su periodo de ciclo progresista, enfatizaron en lo que conocen con la llamada agenda de derechos. ¿Cuáles son las agendas de derechos? Esto de las agendas de derechos tiene mucho que ver con un artículo que también yo mandé hace mucho tiempo con Chile, donde se veía de la manera de cómo Chile había programado o, digamos, establecido que tenía que producirse un cambio radical en sus políticas distributivas y con todo y eso todavía se veía de una manera muy profunda la desestabilización del sistema económico que ellos tenían sin haber podido lograr una justa distribución de la renta nacional. Entonces, en el caso de este país, aquí lo que estamos viendo es que Uruguay, esta despenalización del aborto, único país en América del Sur que lo hizo, legalizó el uso de la marihuana, aprobó el matrimonio igualitario, eliminación del Código Civil, cualquier preferencia al sexo, y sin embargo, tanto Uruguay como Chile siguen presentando limitaciones en el avance de las políticas distributivas. Por lo que gobiernos como los de Lula, los del expresidente Chávez, Evo Morales, Correa, lograron combatir los niveles de pobreza en donde se focalizaron dos cosas. Primero, aumentaron los impuestos para que el Estado pudiera cumplir con las políticas distributivas, la privatización y un rechazo al consumo, al consenso de Washington, perdón. Es decir, el organismo bilateral
que otorga créditos. Con esto se fortaleció el Estado como líder de las inversiones y explotación de los recursos naturales. Claro. ¿A costa de qué? ¿Okay? ¿A costa de qué? Porque el hecho, pues, de que yo expropie, ¿okay? Ya yo me estoy convirtiendo, digamos, pues, en una política que tarde o temprano iba a traer graves consecuencias, como era el proceso de riesgo país, proceso de incertidumbre y la caída, por supuesto, de las inversiones. Países como Uruguay y Argentina, ha caído el desempleo, han aumentado los sueldos por el decreto, ha disminuido la pobreza y las desigualdades y ha habido un atractivo en las inversiones extranjeras. Sin embargo, dice el artículo, los elementos fundamentales que se ven en el contexto de lo que es América Latina es la desconfianza política, la credibilidad de las instituciones, el descontento popular, a cuenta pues de la aplicación de políticas distributivas que son excluyentes en gran parte y desequilibrios en la estabilidad de las organizaciones políticas. Entonces, este artículo básicamente también habla de las ideologías políticas en las épocas que tuvieron fuertemente marcadas las corrientes de izquierda. Estos produjeron un impacto en los crecimientos económicos de la región, pero aún siguen ahogadas con el círculo vicioso de la pobreza, porque la corrupción es uno de los elementos más tajantes como capturas de renta que van a considerar que se produzca la falta de transparencia en los procesos políticos. Y el 60% de los latinoamericanos considera que sus gobiernos no son transparentes. Ese es uno de los artículos que yo les mandé a leer a ustedes y que está concatenado con lo que es el suicidio de Chile. ¿Ok? Entonces, vean ustedes lo que hemos hablado en las clases anteriores. La falta de transparencia, la falta de continuidad en las políticas, políticas excluyentes, no hay, digamos, una coherencia en las políticas que se toman y, por supuesto, cuando tenemos economías sumamente frágiles o economías sumamente golpeadas, porque la corrupción es el pan nuestro de cada día, habida cuenta, lógico que se van a ver reflejadas a través de esas facturas de renta. ¿Okay? Entonces, vamos a ver los artículos de ustedes que nos tienen para aportar a estas clases. Los escucho, muchachos. Todavía no tenemos WhatsApp. ¿Qué tal? Ok, los escucho. Empiecen entonces, chicos. Vamos con Ricardo. La captura del Estado en las economías de transición. Un artículo muy interesante por demás. Hola, profe, buenas tardes. Es Génesis, Cordero. Hola, Génesis, ¿cómo estás? Chévere, ¿y usted? Veré. Bueno, nosotros escogimos este artículo principalmente porque nos llamó la atención del tema, esto de la captura del Estado, porque lo relacionamos mucho con la situación de Venezuela. Este artículo habla de cómo medir la corrupción en gran escala y observaron a casi 4.000 empresas en 22 países en transición, sobre todo o sea, en países que son como del continente europeo. También habla de cómo la captura del Estado se refiere a los esfuerzos para influir en la manera en que se forman las leyes, las normas o los reglamentos, los sobornos a los parlamentarios para sobornar sus votos, para las sanciones o que aprueben algunas leyes, y que básicamente ellos como que influyen más en las decisiones del poder legislativo, el ejecutivo, los tribunales, el Banco Central y los partidos políticos. Tanto así que ellos en el artículo dicen que la captura del Estado ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en una causa fundamental de la mala gestión de gobierno. Y nada, nos llamó mucho todos los gráficos que ellos muestran de que hay países donde el alto nivel de captura se consideran reformadores solo parciales en términos políticos y muestran tipo la captura del Estado y la reforma de ellos. Y bueno, aunque el concepto de captura del Estado nos da imágenes de los oligarcas, como ellos lo dicen, las empresas tipo captadores de las economías en transición también proceden de diferentes sectores y ellos mueven el mercado a como ellos quieren, no solamente para el crecimiento de ventas, sino para los suministros de los bienes públicos. Y bueno, nos pareció muy interesante esto relacionarlo con el tema y también con la situación país en estos momentos. ¿Qué más? Ok, objetivamente, ¿cómo se hizo este índice?
Bueno, básicamente se agarró una muestra de más de 4.000 empresas de países que estaban en transición económica de la era post-soviética. ¿Ok? Países como Ucrania, Bielorrusia, la misma Rusia. Estos países fueron de los que se agarraron a empresarios y se les preguntó si ellos hacían pagos a funcionarios públicos, ¿no? Todo anónimo. Y efectivamente se vio que sí habían empresarios que hacían este tipo de pagos, miembros de partidos políticos, a miembros del Ejecutivo, incluso de los congresos y hasta del Banco Central. Lo interesante de esto es que los países que más tienen estos números de pagos, que son los que terminan encabezando el índice que ellos mismos construyeron, son los países que, a pesar de que se hicieron privatizaciones rápidas a finales de los 90, a principios del siglo, no hicieron políticas ni reformas económicas completas que elevaran el carácter como institucional de la economía de mercado. No fueron políticas hechas con transparencia, no fueron políticas hechas para aumentar la cualidad institucional, sino simplemente fueron políticas para salir del paso de las empresas públicas y fueron políticas que derivaron en un nivel de captura del Estado muy, muy elevado. Bien. Ricardo y Francisco, a ver. Bueno, es muy interesante una de las cosas que dice en el artículo que menciona, que aplica perfectamente el caso de Venezuela, que es estas empresas que en general en los países estudiados eran pocas, ¿okay? Las empresas que capturaban al Estado, y por capturar se refieren a, básicamente que ellos gobernaban sin ser elegidos, ¿no? O sea, el tema de corrupción empresarial, ¿no? Esas pocas empresas, lo que dice aquí el artículo, a mí me parece que es muy, digamos, aplica mucho a la situación actual, es que en estos mercados se recompensaba más las conexiones y la influencia y los contactos sobre la innovación y la competencia. Entonces, cualquier empresa tenía más incentivos antes que innovar, tenía incentivos era para conseguir influencia o contactos o este tipo de lobby, que no era un lobby como se conoce en Estados Unidos o en otras economías, porque es un lobby totalmente excluyente y que es poco transparente, ¿no? Entonces, eso se ve acá, sobre todo con una nueva, y en esas economías también, que esas empresas que aplicaron ese método para aumentar sus ventas o para sobrevivir, eran empresas nuevas y que tenían contactos políticos. Y aquí se ve con tú sabes, los nuevos ricos, los enchufados, que logran hacer fortuna rápida en una economía de cuasi mercado que, digamos, es solamente a través de conexiones, ¿no? Que se logran hacer sus contratos. Entonces es bastante interesante y además la forma en cómo salir de ese problema que ellos plantean, que es el poder de la información. Está bien. Bueno, profe, a mí lo que me pareció bastante interesante el artículo y en verdad en la materia en general, que es que cómo se van mezclando los conceptos que vamos aprendiendo, porque la heterogeneidad también se puede ver bastante en este artículo. O sea, es lo que me parece súper interesante, porque de alguna manera todos estos países se enfrentan al mismo mal que es la captura, pero dependiendo de las regulaciones y el marco institucional que tiene cada uno, les afecta menos. Entonces, cuando uno ve una materia nueva, y es lo que me imagino que me está pasando a todos nosotros, o sea, uno empieza, pero ¿esto qué es? ¿O de qué me sirve esto? Entonces, cuando uno va viendo que las cosas se van montando y que se van aplicando cada vez, se van amontonando y que se van aplicando cada vez más a la vida real, es lo que me parece súper interesante, porque es eso, pues, porque vas entendiendo más realmente de qué va la materia y cuál es como que su aplicación en la vida real. Y eso es lo que me encantó, justamente por eso, pues, porque se ve cómo se mezclan los conceptos y lo que vamos viendo. Les pregunto al grupo, si ustedes tuviesen en estos momentos el poder de cambiar este artículo que ustedes escogieron, ¿qué harían ustedes? Por dónde empezarían ustedes? O sea, si ustedes tienen en sus manos en estos momentos el control, el poder, y ustedes están clarísimos en este punto, ¿ok? ¿Por dónde empezarían ustedes? Si ustedes fuesen
ministros, perdón, de economía, ministros de finanzas, ministros del trabajo. O sea, ¿por dónde empezarían ustedes? O sea, viendo este artículo que ustedes les está diciendo simple y llanamente que la corrupción es quizás uno de los flagelos más importantes, es una de las trabas más grandes que se ven, y hace, digamos, el artículo, vean ustedes que toca 2 puntos, ¿ok? Toca países como Bielorrusia, Rusia, ¿ok? Donde han tenido, digamos, problemas de transparencia, pero también toca, aquí habla de los enchufados. Usted le dice a cualquier país del mundo, ¿por qué es que los enchufados en mi país, la gente se le queda viendo a uno y dice, ¿lo qué? Porque eso, a ver, no existe, o sea, los enchufados lo hicimos nosotros, digamos pues que hemos creado ese término, ¿no? Y cuando hablamos pues de los oligarcas, vaya usted a hablar en España de los oligarcas, o vaya usted en Italia o en Estados Unidos que los oligarcas, la gente va a decir, ¿what? O sea, no entendí. O sea, nosotros, dentro de la jerga de nosotros hoy en día sabemos cuando decimos, ese es un enchufado, ese es un oligarca, ¿ok? O ese es un tierrúo, o ese, porque nosotros los venezolanos tenemos a mí me llama muchas veces la atención porque yo tengo amigos de mis hijos que me dicen, es que a mí me encanta cómo hablan ustedes los venezolanos, sobre todo con las groserías, ¿no? Entonces ellos, repítela, ellos la dicen, y no, por supuesto que no les queda igual que nosotros, ¿no? Pero forma parte de nuestra jerga, forma parte de nuestras tradiciones, forma parte de nuestra idiosincrasia. El venezolano es muy, digamos, expresivo, somos muy, quizás con la mirada lo decimos todo, y bueno, eso forma parte de nuestros factores estructurales. Quizás a lo mejor las personas en otros países del mundo no son tan expresivos, no son tan bochincheros, y eso que el venezolano ha perdido mucho, porque quizás hoy hemos recibido tanto palo, tanta leña, que ya pues últimamente ya, oye, pues esos momentos en que nos reímos, pues tienen que ser la gloria, porque tenemos que aprender a disfrutar la vida, o sea, tenemos que aprender a disfrutar todo lo que tenemos y dar gracias a Dios porque, oye, pues tenemos todo lo que tenemos. Entonces, obviamente, nosotros cuando vemos este artículo que nos lleva, como tú también dijiste, en este caso, a hablar de lo que es, oye, estoy conjugando una serie de conceptos donde inclusive estoy hablando de heterogeneidad, pero ¿por qué toco la heterogeneidad? Toco la heterogeneidad porque estoy viendo que al haber una captura de rentas, lo que me están diciendo es que simplemente porque unos cuantos se dedicaron, ¿okay?, a gobernar mal, entonces la distribución de la renta nacional está inclinado hacia un lado de la balanza, no está inclinado hacia todos los sectores. Entonces, obviamente, esa corrupción que hace tanto daño es quizás uno de los mayores problemas que tienen las sociedades. Y en el caso de Venezuela no está, digamos, acéfala a este tipo de circunstancias. Y con el tiempo, cuando la gente dice en mi país, es que Venezuela en muy corto tiempo se va a arreglar, Venezuela dentro de poco va a ser un país bendecido, es un país bendecido por supuesto, pero en muy corto plazo va a haber un cambio, ya vamos a ver cómo la economía. Mire, ¿cuándo se da usted cuenta de que un país va a salir adelante? A ver, les pregunto yo a ustedes, ¿qué factor consideran ustedes estructural, no coyuntural, estructural, que puede hacer que un país pueda salir adelante inmediatamente? Te escucho, Miguel. Bueno, también juntándolo con la pregunta que había hecho antes, o sea, lo importante creo que es establecer o afianzar la institucionalidad de distintas cosas, del Estado como algo grande, del Banco Central, del mismo Ejecutivo. Al final, lograr la institucionalidad siempre con transparencia es lo que hace que se retome la confianza, y eso es algo que tiene que hacerse estructural y algo con lo que Venezuela se tiene que mantener, no es nada más por el tema de la crisis, es algo con lo que Venezuela se debe basar y los países en general deben fundamentarse. Vimos en Argentina hace unos años que ese a lo mejor es un caso más complejo, pero o sea, con la llegada de Macri,
no se atacaron estos problemas institucionales, sino que más bien se intentaron atacar problemas coyunturales y al final esto terminó colapsando. Porque si no se tapa el problema a mayor, una curita no va a servir de nada. Entonces, es eso, hay que recuperar o crear de cero el rol institucional de muchas cosas acá en Venezuela. Bueno, obviamente, muy interesante tu acotación, pero ustedes van a ver que cuando un país vaya a despegar, o sea, agarrar impulso, es cuando se haya dedicado la mayor parte del presupuesto de la nación a la educación. Pero a la educación verdadera, no a la educación de decir, la gente estudia por estudiar, porque les voy a decir algo. Bueno, quizás la universidad de ustedes, al igual que otras universidades, se pueden dar con una piedra en los dientes, pero la idea es que todas las instituciones, todas las universidades, todas las instituciones públicas, etcétera, etcétera, dedicadas a la educación, tengan una buena remuneración para los educadores. ¿Ok? Ya te doy la palabra, Ricardo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes la labor tan titánica que tiene que hacer un docente hoy en día para verdaderamente sentirse docente. Yo muchas veces me he cuestionado y lo he dejado, lo voy dejando y lo voy dejando. Yo quiero escribir hace años, o sea, estoy escribiendo el libro que se llama Economía Política hoy. Desde el año 2003 estoy escribiendo el libro. Nunca me he podido sentar verdaderamente a escribir el libro, porque eso implica tiempo, dedicación. No debo tener mi cabeza en otras cosas. ¿Cuánto se destina de lo que me puedes pagar, de mi remuneración, a que yo me dedique a la investigación? ¿Ok? Escribir artículos arbitrados, que es tan importante. La investigación, la educación es una de las cosas más importantes. Además que nosotros somos quienes formamos esa generación de relevo. Yo siempre digo en unos discursos que han abierto siempre las puertas para que ustedes que se están formando sean esa generación de relevo y que puedan ustedes quedarse en el país. Porque ahora de repente nosotros podemos decir, porque el país está muy mal, yo me quiero ir, pero emigrar no es fácil, ¿ok? Emigrar es una de las tareas más difíciles que hay. Ustedes son jóvenes, ustedes se adaptan a todo, pero las zonas de confort muchas veces aquí lo tienen todo, tienen mamá, tienen papá, gracias a Dios, tienen ciertas comodidades, tienen, oye, unos privilegios que muchas personas a veces no los tienen. Y cuando emigran y les toca vivir otras situaciones, ustedes dicen, ¿cómo que me fui? O sea, ¿será que regreso? ¿Será que...? Entonces, evidentemente, nadie tiene por qué abandonar su país. Cuando usted vea en las condiciones de un país, le den la radiografía de un país y usted vea que hay fuga masiva de capitales y fuga masiva de cerebros, algo está sucediendo en ese país tan grave que no solamente se fuga los capitales, sino que también se funciona. En este caso, vean ustedes qué interesante ese artículo, pero ustedes no tocaron algo que es muy importante, que lo debieron haber tocado cuando dicen en su artículo, que hay 3 elementos fundamentales por los cuales se dan este tipo de captura del Estado en las economías de transición. El dinero, el poder y el egoísmo. Es decir, quítate tú para ponerme yo el poder, porque sé que cuando yo llegue al poder, esa sed de ganancia, de ser alguien, de tener el poder para tener dinero. Entonces, son 3 elementos fundamentales donde los gobiernos se les ha olvidado cuál es el verdadero interés que tiene que tener un país para su población, y es simple y llanamente el bienestar de esa población. Han distorsionado los políticos verdaderamente lo que es el punto. Si ustedes fuesen, vuelvo y les repito, si ustedes fuesen ahorita gobernantes que tuviesen el poder en sus manos, ¿qué harían ustedes? Porque aquí una de las cosas que dice el artículo de ustedes es que precisamente esa sed de poder lleva a las economías a la creación de monopolios y romper con las economías de libre mercado. Y por supuesto, no están acordes, digamos, a leyes y convenios que puedan, digamos, manifestarse para mejorar a las economías. Entonces, esos procesos de transición que se presentan tienen que presentar nuevos marcos institucionales que puedan regular y legislar de una manera adecuada. Dice también el artículo, en procesos de transición se hace más difícil hacer énfasis en reestructuraciones que sean transparentes, que sean serias.
Y ahí es donde ustedes hablan de el oligar y hablan de un proceso de lo que viene siendo innovación, y no puede haber innovación por la falta de transparencia en las políticas de las empresas públicas. Es decir, eso que nosotros conocemos hoy en día como los contactos dejan, no permean, se pueda dar los procesos como verdaderamente tienen que producirse, de economías de escala, con competencia, incentivando la innovación, y por supuesto ese famoso lobby que hace pues que sea muy poco transparente la economía, hace pues que las desigualdades, la heterogeneidad desde el punto de vista social y económico cada vez se hace mayor. Les pregunto al grupo, si ustedes tuviesen el poder, ¿okay? Si ustedes fuesen ministros ahorita en estos momentos y ustedes tuviesen que hacer algo, tuviesen que modificar algo, ¿qué modificarían ustedes en base al artículo de ustedes? Sí, bueno, profe, justamente lo que usted lo acaba de decir, que es modificar el marco institucional y las leyes, porque de alguna manera lo que hace que las personas puedan, o sea, tengan la oportunidad de alguna manera de poder hacer eso, o sea, todos estos convenios y estas colusiones de, de captura del Estado, vienen por eso, o porque el marco institucional es muy rígido, que no deja a los empresarios respirar y tienen que inventarse otras formas a las cuales puedan, ¿cómo decirlo?, salir adelante, o porque es muy flexible y le dan las oportunidades de hacer lo que les dé la gana. Entonces lo importante es eso, encontrar unas reglas de juego claras y que no sean ni o sea, encontrar el gris, pues, el punto gris de regulación para evitar eso. Porque el problema, o sea, no el problema, o sea, lo que veo con las leyes es que de alguna manera, si la persona es corrupta, va a ser, o sea, la corrupción no se puede evitar por alguna manera. Si tú tienes un marco claro, ¿cómo decirlo? Como que le da más miedo hacerlo porque lo pueden agarrar, porque tienen las instituciones más fuertes. Entonces eso me parece que es lo importante, las leyes. Y, o sea, tratar, o sea, porque no puedes, o sea, de alguna manera no puedes evitar que la persona lo haga. Si la persona lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero la idea es como que darle miedo, de alguna manera, que sepa que si lo hace y lo cachan, va a enfrentar unos castigos importantes. Yo creo que eso es eso de ahí debe salir todo, porque después, a partir de un marco institucional o sea, importante y bien definido, puedes empezar a inculcar valores porque ya la gente lo dejará de hacer. Y como ejemplo, vas a tener a la gente que está viniendo desde abajo, los niños, y va a ver que de verdad las personas están siendo personas, o sea, están moviéndose y actuando en conjunto a los valores adecuados. Entonces eso tiene que ser la base, ¿sabes? De todo un marco legal rígido y bien definido. O sea, yo creo que es eso. O sea, es lo que en mi opinión. Así es, así es. Es importante, vean ustedes, ¿ustedes creen que los países desarrollados son más desarrollados, o sea, son desarrollados por su cultura en cuanto a lo que viene siendo educación, idiosincrasia, culturas, costumbres, etcétera? Porque ellos son más inteligentes, son personas con una mayor cultura, unas personas, oye, más preparadas, unas personas. Bueno, déjenme decirles que eso no es así, porque es, digamos, pasa de generación en generación, pero para ello tiene que existir leyes, ¿okay? Las leyes se tienen que cumplir. Si la gente no cumple las leyes, se vuelve una anarquía. Entonces, una anarquía dentro de una sociedad donde todo el mundo termina haciendo lo que le da la gana, y no solamente termina haciendo lo que les da la gana, sino que todo el mundo le parece sumamente normal todo lo que está sucediendo. Entonces, la falta de valores, la falta de principios, es normal robar, es normal matar, me metieron preso, pero los 3 meses estoy afuera, o sea, robé y no importa porque entonces pagué una fianza, o porque, entonces todo eso tiene que ver leyes, y quienes construyen las leyes tienen que ser personas altamente capacitadas, personas que tengan, digamos, principios y valores, porque si nosotros tenemos a cualquiera ejerciendo las funciones del poder, digamos, judicial en nuestro país, cualquiera juez, cualquiera pertenece a lo que viene siendo defensores, fiscales, ¿no? O sea, llega un momento que tenemos que tener, digamos, una adecuada eh, eh, planteamiento de lo que son las leyes. Cuando usted va a un país que de repente dicen, si te agarran robando, te cortan las manos. A ver a quién se le va a ocurrir robar.
Yo creo que, no, mejor, me estaré muriendo de hambre, pero imagínate, prefiero quedarme con mis manos que esté robando. O sea, las leyes tienen que hacerse para ser cumplidas, no para ser violadas. Entonces, en el caso pues que nosotros estamos viendo, nosotros, si nosotros no tenemos instituciones que sean serias y transparentes, nos va a costar muchísimo, señores, pero muchísimos, crear procesos regulatorios que sean cónsonos a las realidades del país. Entonces, las reformas legislativas también, como dice el artículo ustedes, tienen que ser, digamos, adaptadas a la situación del país. Una de las cosas, una de las tareas más titánicas que va a tener Venezuela de ahora en adelante va a ser la reconstrucción de la nación en cuanto a valores y principios. ¿Okay? Las leyes, importantísimo. Cuando hablamos pues del Poder Judicial en nuestro país, o hablamos pues de nuestros jueces, o hablamos de nuestras instituciones que tienen que crear leyes, sancionar, etcétera, tienen que hacerlo con todo el rigor. ¿Okay? De lo contrario, si somos endebles, si somos muy flexibles, se producen este tipo de capturas de renta porque no hay controles. Entonces, evidentemente, se va a producir todo este tipo de descalabros. Vean ustedes cómo decir en un momento determinado que yo no tenga el control sobre la justa distribución de la renta nacional y haya incentivado. Y por eso es que en uno de los artículos que hemos leído en clases anteriores decían que a los empresarios les gustan los monopolios es precisamente porque no tienen con quién competir. Entonces, hasta cierto punto, si no existen mecanismos que puedan incentivar esa competencia o esa innovación, vamos a seguir estando en tipos de economía que estén sumamente, digamos, restringidas y se vayan a generar este tipo de capturas, que es el mismo Estado que los puede estar propiciando según lo que ustedes están hablando aquí en este artículo. Bien, muchachos, vámonos con la correcta redistribución de la riqueza de Julio, Iker, María y Giampiero. Profe, yo quería preguntarle algo rapidito. Dime, Alejandro. Bueno, yo tenía entendido que a mi grupo le tocaba exponer hoy, pero exposición del tema 2. No sé no sé si estoy en lo correcto o es la próxima clase. Sí, les toca exponer, ciertamente. Ah, ok. Okay. ¿Quieren exponer de una vez ya? Como usted nos diga, profe. ¿Están todos completos? Sí, aquí estamos. Ok, entonces denle a su exposición y dejamos para el día miércoles los demás artículos. Nos quedamos con el artículo de la correcta redistribución de la riqueza, ¿okay? Que es el grupo de Julio, de María y de Giampiero. Ya lo dejamos para el día miércoles y los demás artículos también para el día miércoles, ¿ok? Para escuchar entonces la exposición de ustedes. Gracias Vale, por haber presentado. Me escucho, muchachos. Bueno, no, primero no tomará mucho tiempo. ¿Ustedes mandaron un WhatsApp de exposición, Alejandro? ¿El qué, perdón? ¿Mandaron al WhatsApp la exposición? No, profe. Nosotros no tenemos una presentación como tal, sino que vamos a poner el video y después cada uno va a comentar, no sobre el video, sino cosas que se ramifican de él, digamos. Pero sí necesito que el link de ese video, después, cuando ya tengamos WhatsApp, lo puedan enviar. Entonces los alumnos se recuerden de ese video con lo que se va a hablar hoy aquí en la exposición. ¿Okay? Ah, ok, buenísimo. Creo que uno de mis compañeros se lo mandó a usted por correo, pero igualito estamos pendientes de mandarlo por WhatsApp en lo que se pueda. No lo tengo aquí. Ok. A lo mejor llegó, pero bueno, lo voy a revisar. ¿Ok? Ok. Bueno, voy a compartir. Ya va. Un segundito, perdón. Okay. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí. Ok, buenísimo. Hola, ¿qué tal? Con mucha frecuencia escuchamos o leemos o vemos en televisión, en los periódicos o en conferencias de académicos cifras en donde demuestran que cada día una minoría de ricos
reciben una mayor proporción del Producto Interno Bruto y una mayoría de pobres una menor. Las desigualdades se agrandan. Hay una mayor brecha entre ricos y pobres y por lo tanto el gobierno debe intervenir para reducir esa brecha. De ahí se deduce que pues, los ricos son la causa de que haya pobres. Vamos a analizar estos que yo llamo sofismas y mitos en la economía. Primero, hay que dejar claro que el que haya ricos productivos, empresarios, no implica que haya más pobreza. De hecho, si nosotros nos vamos más allá de fórmulas y de teorías, nos vamos a la realidad del tamaño del mundo, vemos que en aquellos países, el siglo pasado, en que el gobierno tomó la finalidad, tomó la tarea de distribuir la riqueza, como en la URSS, como en China, y que expropió los bienes de capital para que fuera el gobierno el propietario de ellos, con el afán de que todos fueran iguales, no resultó en algo positivo para la sociedad. Sí hubo mayor igualdad, pero en la pobreza. Ahí está el caso de China, el caso de la URSS, el caso de los países de Europa del Este. En este siglo, otra vez se han puesto de moda esas teorías y nos dicen, con base en las cifras de que hay una mayor desigualdad, que es necesario que el gobierno intervenga en una justa distribución de la riqueza. Y ya no a través de expropiaciones y quedándose con todos, sino simplemente a través de más impuestos a los ricos, a los empresarios. ¿Qué ha pasado en esos países en donde el gobierno, con esa excusa, aumenta los impuestos? Más desempleo y una mayor desinversión. Es importante que nosotros analicemos cuáles son los factores por que los pobres son pobres. Y vamos al analizar eso, que no es porque haya más ricos y empresarios. De hecho, hay países como China, en que antes de 1980, cuando estaba el marxismo-leninismo maoísta, no había clase media. Había además dos clases sociales. El pueblo, todo pobre, todos vestían igual, y los gobernantes. Allí había una gran igualdad. En África igual. Hay muchos países donde no hay ricos, no hay empresarios. Tienen una gran igualdad. Entonces, lo primero que tenemos que decir, que la igualdad no es sinónimo de que la gente viva mejor. De hecho, la historia nos dice que las épocas en que los países han sido más iguales, por ejemplo, España fue después de la Guerra Civil. Todos estaban pobres y había mucha igualdad. Francia, terminando la Segunda Guerra Mundial, eran muy pobres. Y todos vivían igual, en la pobreza. En el caso de América Latina, vemos que en los últimos 50 años, el país que más empobreció, Cuba, es el más igual, según el coeficiente de Gini de la ONU. Y al contrario, el país en donde hubo mayor crecimiento de América Latina, en donde los indicadores nos dicen que hubo mejores niveles de vida para una mayoría, Chile, es el país en donde creció más la desigualdad. Entonces, debemos dejar claro que igualdad no es igual a que una mayoría esté mejor, y desigualdad no es sinónimo de que muchos vivan mal, es al contrario. Y es esto lo que probamos en el libro que he titulado Desigualdad y distribución de la riqueza. Ahí vemos toda esta serie de mitos que son utilizados por muchos demagogos, por muchos populistas, para hacerle creer a la gente que si les damos más dinero, que si permitimos aumentos de impuestos, va a haber menos pobreza. La realidad nos demuestra que es todo lo contrario. Para que haya menos pobres, es necesario que existan más capitalistas, más empresarios, más ricos productivos, no ricos parásitos, esos que viven del Estado, pero sí ricos productivos. Ahí tenemos que en China ha aumentado el número de ricos y ha disminuido el número de pobres. Y en donde no hay ricos, hay más pobreza. Por ello los invito a leer, a analizar el libro Desigualdad y distribución de la riqueza, que más allá de mitos y sofisma, nos dicen la realidad sobre la desigualdad y cómo reducir realmente el número de pobres. Ok. Profe, bueno, aquí en el video se habla también, o sea, de lo que es como que el combate a la desigualdad. Hay un economista francés, Thomas, se me fue el apellido, ahorita se lo digo, que lo llaman el Marx moderno, que él en unas publicaciones que hizo
Él decía que había que, para lograr una desigualdad, el gobierno tenía que subirle los impuestos a los que él llama los favorecidos. Y él se refiere a los favorecidos, no a los ricos, y no lo dice a lo mejor por su inversión o por el trabajo que han hecho, sino por las herencias que han recibido. Él dice que él expresaba que para que hubiera una buena distribución y sea algo más equitativo, el gobierno tenía que subir los impuestos a la herencia y al patrimonio, había que subir también, dar más, como que, ¿cómo se llama eso? No fue la palabra. Bueno, lo que se ha dicho aquí mucho en Venezuela, no, el favorecer a las clases menos pudientes, una ley de seguros mayores, pensiones y subsidios, para que las personas menos favorecidas tuvieran como que unos mayores ingresos. Pero se puede ver que en Francia, en el 2013, si no me equivoco, se aplicó esto donde se le cobraba a las clases más pudientes un 75%, lo que causó que muchos de los inversionistas franceses se fueran del país, muchas compañías francesas se retiraran del país, lo que empezó a crear gran desempleo, no habían inversiones, y esto más bien afectó y tuvo un efecto contraproducente, que es lo que normalmente pasa con estas políticas. Para el 2015 en Francia había un desempleo del 11%, mientras que en Estados Unidos para la misma fecha era de un 5,1, un 5,2%. Entonces, se puede ver que para que para que no haya una desigualdad, no es que hay que subirle los impuestos extremadamente a las clases más pudientes y bajándoselo a los menos pudientes, porque esto lo que va a crear es que al final la gente que genera trabajo, compañías y eso, se emigren para otros países, haciendo que se cree una mayor brecha, ya que no hay trabajo, no se puede, el país deja de recibir ingresos de toda esa gente o compañías que emigraron y no puede mantener lo que son las ayudas a esas clases menos necesitadas. Ok. Bueno, profe, yo le quería comentar que como sale en las presentaciones y se discutió en clase, el objetivo de la política económica ha sido la redistribución de la renta nacional, ¿cierto? Para tratar de disminuir igualdades y crear un cierto nivel de homogeneidad. Sin embargo, como pudimos observar en el video, y se puede llegar a la conclusión de que la desigualdad en sí no es el problema, porque un ejemplo claro es que, digamos, usted, otro compañero y yo nos ganamos la lotería, ¿cierto? Usted se puede ganar un premio de 500 millones de dólares, el compañero de 100 y yo de 10. Ahí hay un nivel de desigualdad muy grande. Sin embargo, la pobreza económica no está presente en esa situación. Pues, y es un hecho, o sea, que se ha corroborado a lo largo de la historia, como lo menciona el video. Dependiendo de los modelos económicos que se escojan, ya sean capitalistas o socialistas, los niveles de pobreza y desigualdad varían. Ok. Bueno, entonces sabemos que estos programas etiquetados como sociales no funcionan, pero como se dice en el video, no significa que el gobierno no pueda hacer nada para cambiarlo. Él puede aplicar políticas diferentes. El señor del video, que es Luis Pozo, y este libro que lo buscamos, ahí dice que la pobreza es la carencia de bienes y servicios, y que bueno, esa escasez no se debe a que no haya empresas productivas que generen empleos con buenos salarios. Y para combatirlo necesitan empresas que se instalen en los países y los inversionistas buscan obtener rendimientos, y para ello debe dar una estabilidad legislativa, que es lo que estaba hablando anteriormente,
debe haber una protección a los derechos y una legislación laboral flexible, porque si hay algo que caracteriza a los países latinoamericanos, es que hay muchos empleos informal, porque depender de un salario es costoso en tiempo y dinero, dice él ahí textualmente, porque generar un empleo y cumplir con todas las leyes, reglamentos, es complicado, es difícil. Ok. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de dónde se encuentra el caso venezolano dentro de toda esta explicación del señor Luis Pasos en el video y de lo que explicaron mis compañeros. Bueno, en primer lugar, tenemos la afirmación de que existe una minoría de ricos que recibe una mayor parte del PIB y una mayoría de pobres que recibe una menor. Es decir, que las desigualdades se agrandan. Y eso es algo que no hay que indagar mucho para darse cuenta que es evidente en Venezuela. Cada año hay más pobres y cada año los pobres son más pobres aún. Entonces, de aquí sale la interrogante de si son los ricos la causa de que haya pobres. Y si hacemos un poco de memoria, recordaremos que afirmar esto fue durante mucho tiempo y sigue siendo parte del discurso del gobierno chavista, en donde se decían cosas como que es culpa de la burguesía, que es culpa de los oligarcas, que por culpa de ellos ustedes no tienen, etc. Entonces eso por una parte. Después tenemos que en muchos ejemplos del siglo pasado, en donde hay países en donde los gobiernos se quisieron encargarse de intervenir y de distribuir la riqueza, expropiando con la excusa de que de esa forma todos iban a ser más iguales. Esa fue una práctica que fue muy recurrente también por parte del gobierno, sobre todo en el gobierno de Hugo Chávez. Y tanto en los países del siglo pasado en donde esto pasó, los resultados fueron muy negativos, como se dice en el video, donde sí pudo haber una mayor igualdad, pero en la pobreza. Y que también eso es un resultado evidente en Venezuela y también en países como por ejemplo Cuba. ¿Dónde podemos respaldar esta teoría, digamos? Bueno, recientemente el 30 de septiembre, CNN publicó un artículo que dice que hoy por hoy el 94.5% de la población en Venezuela es pobre. O sea, que hay un 94.5% de igualdad. Pero evidentemente eso no significa que haya bienestar en el país. Entonces, otra cosa que nosotros nos pusimos a revisar el libro del que habla el señor en el video, y hay un capítulo que habla sobre un concepto que nos pareció bien interesante, que es el mito del Estado. Bueno, en principio, el autor lo considera como la mentira más grande del siglo XX. ¿Y qué es lo que es el mito del Estado? Bueno, es una práctica en la que gobiernos demagogos les hacen creer a los pueblos que ellos tienen poderes mágicos y que tienen recursos infinitos y que ellos van a poder darles de todo a todo el mundo y a nadie les falta nada, y eso es gracias al gobierno y al Estado. Entonces, esto, desde el punto de vista del gobierno, en el corto plazo es bueno porque los va a ayudar a ganar elecciones, pero ciertamente a largo plazo los resultados de esto son insostenibles. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos gobiernos demagogos llegan a un punto en que se dan cuenta que no pueden cumplir con estas promesas de darle todo a todos. Y entonces comienzan a endeudarse. O como se explicó en la exposición, o en algunos casos incrementar impuestos, o en el caso de Venezuela, expropiar bienes e imprimir dinero. Todo esto buscando de alguna forma ganar tiempo y tratar de conservar los votantes que aún siguen creyendo en su discurso y que siguen recibiendo digamos, los regalos por parte del gobierno. Entonces, con todo esto es importante entender que desde el caso venezolano, que la quiebra de nuestra economía se debe, en el fondo, a la manipulación de este mito del Estado por parte del gobierno y a todos los excesos y el derroche que todo esto conlleva. Está bien, está bien. Pero recuerden, chicos, o sea, esto se los dejo pasar, pero recuerden todos los demás grupos que cuando es el tema completo, no pueden obviar los demás puntos. Es decir, ustedes desarrollaron un tema muy interesante que forma parte del tema número 2, que es la redistribución del ingreso en cuanto a las políticas distributivas de rentas, ¿ok? Y la heterogeneidad que se puede presentar a través de las políticas económicas que utilizan los gobiernos de turno. Pero recuérdense que ustedes también tenían otros puntos, como era el proceso político electoral, conjuntamente con la política impositiva, las capturas de renta y la distribución intertemporal. ¿Okay? Entonces, obviamente, que nosotros aquí
no podemos dejar pues a un lado los demás puntos del tema, ¿ok? Este tema que ustedes escogieron, este punto que ustedes escogieron, por demás, pues cuando se hacen algún tipo de video, pues queda muy plasmado porque la gente lo recuerda. Por favor, muchachos, pongan nuevamente la lámina para saber el autor y el nombre del libro para que todos lo tengan en un momento determinado para que puedan, lo podamos, pues yo también, en un momento que uno le interese, pues leer la crítica del autor. No copié el nombre del autor, quiero saber cómo se llama. Luis Pasos. Luis Pasos. Yo lo puedo pasar por el grupo, profe, yo lo tengo. Todos lo tenemos, pues. Ok, yo no lo tengo, ok. Y claro, distribución de la riqueza. Yo sí, a veces uno dice, bueno, un libro interesante que uno, pues ahora me estoy leyendo uno de políticas económicas de José Guerra, me lo voy a leer para después entonces decirle que lo tengan, pues también, me lo regalaron el otro día el director de Contrapunto, entonces me lo voy a leer y también se los voy a recomendar. Entonces, a ver, gracias chicos. Es muy interesante ese artículo. ¿Por qué es interesante ese artículo? Bueno, porque ese artículo les está haciendo ver que, por cierto, tengo todo el material de la Universidad Católica Andrés Bello, que nos llegó a nosotros directamente, donde habla lo que viene siendo la escenografía de la crisis y los resultados del COVID 2021. Es decir, que habla, Alejandro estaba, creo que fue Alejandro que habló acerca de el artículo que salió del COVID en relación a la desigualdad social, donde nos están diciendo que el 94.5% de Venezuela vive en una pobreza y el 70%, ahí tú no hiciste referencia a eso, pero sí sale en el artículo que el 70 y algo por ciento vive en pobreza extrema, ¿ok? Y que una de las cosas que ustedes hacen ver aquí a través de su exposición es que la igualdad no es sinónimo de que la gente vive bien. De hecho, pues, el índice Gini en Venezuela, Venezuela ocupa el segundo país con mayor desigualdad en América Latina, independientemente de que Cuba, por supuesto, es uno de los países que es una isla, pero ahí nosotros estamos diciendo, oye, Cuba que debería, a través de políticas distributivas que se supone deben haber implementado en muchos años, que tenía que haber mejorado las condiciones de su economía, pues está, según lo que ustedes también están hablando, el autor aquí, Luis Pasos, está diciendo y dice, en los últimos 50 años, Cuba es o sea, ha crecido su desigualdad de una manera desproporcionada y por supuesto que ha utilizado cualquier cantidad de políticas distributivas tratando de mejorar la distribución de la renta nacional en sus habitantes, cosa que no ha sucedido. Y en el caso de Chile también ha habido un impacto pues negativo. Entonces, la igualdad no muchas veces debería, ¿okay?, generar ese concepto de bienestar social. Sin embargo, vemos como el populismo se ha entrometido ahí, ¿okay?, y ha roto pues con lo que viene siendo la verdadera esencia de generar que la igualdad genere justicia social y bienestar social. Porque la igualdad, cuando nosotros decimos, y eso lo hablamos en la clase pasada, la igualdad cuando en el punto básicamente de la doctrina marxista-leninista, que quizás es el punto de honor que uno puede tocar como economista, cuando uno dice dentro de las doctrinas económicas, todas las doctrinas económicas tienen el mismo denominador en común. Y ese denominador en común, que ya lo hemos visto, es buscar el equilibrio, ¿ok? Un equilibrio basado en bienestar social. Es decir, que yo diga, y hay que romper ese mito tal cual como se habla aquí, de que el Estado es el único ente benefactor y es el, digamos, pues el salvador. Yo estoy aquí y aquí yo les voy a resolver todos los problemas. Y no, vean que en uno de los artículos también que hemos tocado en clases anteriores, hablábamos y decíamos que, propiamente dicho, es el Estado el que debe impulsar, generar, crear ese caldo de cultivo, crear las condiciones básicas para que haya inversiones en el país y se pueda garantizar una justa distribución de la renta nacional. Que eso sea, digamos, el Padre Nuestro y que 2 más 2 son 4, no. ¿Por qué? Bueno, porque se puede dar el caso del artículo anterior,
capturas de rentas, donde un país, y puede darse como lo hemos estudiado en la economía venezolana, donde hemos tenido periodos de la economía muy buenos, ¿ok? Excelentes, pero resulta que el Estado ha dilapidado, ¿ok? De manera exacerbada las riquezas. Entonces, el hecho de no implica que se supone que una cosa debe conllevarnos a la otra. Cuando nosotros estamos hablando de ese proceso de igualdad, la igualdad nos tiene que decir a nosotros que, oye, pues mira, debe estar generándose un bienestar, etcétera, etcétera. Porque cuando decimos en materia de economía, producción genera productividad, no necesariamente, debería. La igualdad nos lleva a pensar a nosotros que todo el mundo debería estar viviendo bajo ciertos estándares iguales de beneficio. La doctrina marxista, cuando yo lo dije en las clases pasadas, que les dije, o los quería llevar a ese pensamiento donde Carlos Marx, que era tan iluso, que era tan utópico, que era tan romántico de la economía y del bienestar y de las clases sociales, etcétera, él también era un poco oligarca desde el punto de vista cuando el socialismo utópico, ¿verdad?, de otros pensadores económicos decían el socialismo era, no, y él crea un socialismo mucho más elitesco. Entonces él dice, no, nosotros, bueno, la igualdad de las clases sociales, primero vamos por el socialismo, después vamos a la perfección de un sistema llamado comunismo. Dentro de la doctrina comunista jamás se ha hablado de que todos tienen que ser pobres y todos tienen que ser dominados por el Estado. No. El mismo concepto de la anarquía de producción, el mismo concepto cuando dicen el capitalismo se autodestruirá por sus anarquías de producción, es porque dentro del marxismo se ve que para qué crear un mercado, ¿okay?, tan competitivo que lleva a que se distorsione la economía o la esencia de la economía. Porque Carlos Marx lo ve desde el punto de vista de las clases sociales en función de la necesidad. Recuerden que en el sistema comunista no existe ni la publicidad, ni la moda, ni la exclusividad, ni nada de ese tipo de historias. ¿Okay? Esas las hemos, esto ha sido, digamos, pues como que el valor agregado que nosotros le hemos dado al capitalismo. ¿Okay? Cuando pensamos en un par de zapatos, cuando pensamos en una cartera, cuando pensamos en la última moda, cuando pensamos en el último carro, cuando pensamos dónde vivir, cuando eso forma parte de nuestro bienestar que vienen siendo, digamos, los jugueticos que nosotros necesitamos. Es por ello que desde el primer día uno hace un hincapié, ¿okay?, muy grande entre lo que es la necesidad en un sistema comunista y la necesidad en un sistema capitalista. La necesidad en un sistema comunista es simplemente satisfacer la carencia de algo, mientras que en un país capitalista, pues imagínense ustedes, yo estoy hablando, necesito un par de zapatos, yo estoy pensando en los últimos Converse, en las botas, como las quiero, blancas, negras, no, entonces ahora quiero esto, o sea, estoy pensando en la marca, porque obviamente viene supeditado a eso. En el sistema socialista, no. Entonces, cuando Carlos Marx hablaba, pues de esa igualdad de que tanto se habla hoy en día y que choca en las ideologías políticas, porque se supone que unos, ay, son más nobles, quieren más a los pobres, están más inclinados hacia la pobreza, terminan distorsionando verdaderamente lo que es el concepto de igualdad social y el concepto de lo que viene siendo el bienestar social de la población. Entonces, y aquellos que no son de esa corriente de pensamiento socialista de izquierda, donde los pobres y me rasgo las vestiduras y me corto las venas, y o sea, se les olvida cuando llegan al poder lo que viene siendo entonces esos conceptos como tal. Entonces hay una disparidad hoy en día de conceptos que se han, digamos, distorsionados. Recuérdense que en el sistema capitalista el concepto de la necesidad como tal se distorsiona por lo que viene siendo lo que es publicidad, moda, exclusividad, competencia, gustos y preferencias de consumidores, niveles de ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? La gente se le olvida pues que ¿cuál es el principal factor que determina la compra de un bien? Dígame, el principal factor que determina la compra de un bien. A ver, dígamelo. Uno solo, no me digan más nada. Nómbreme uno. ¿Cuál es el factor número uno que determina que yo compre algo? La utilidad. No. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carles. Ok, ya no veo con el sol. Ajá, no.
Repito la pregunta, ¿cuál es el principal factor que determina que yo compre algo? Necesitarlo. No. El precio. El dinero. Ay, yo soy diabética, tengo que ir a comprar insulina. Mire, señor, me da insulina porque yo soy diabética. Bueno, es tanto. Ah, no, tengo dinero. Muérase. Tal cual. El dinero, es decir, el nivel de ingreso de las personas, lo secunda la necesidad, los gustos y preferencias de los consumidores, la moda, la exclusividad, la tendencia, o sea, lo secunda. Pero el primero, cuando ustedes van al supermercado, que ustedes van, ya no sé con qué decirles, con 4,5, con 5, ya ni sé porque ya me perdí. Usted va, supongamos, usted lleva $10 al supermercado. Tengo que hacer mercado. Voy a llevarme $10. ¿Qué va a comprar usted? Nada. Me llevo 200, 300, $400 al mercado. Meten en ese carrito todo lo que usted le dé la gana, meter en el carrito. ¿Ok? O sea, tampoco todo lo que le dé la gana, pero sí mete más que con $10. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo condiciona el nivel de ingreso de las personas. Si usted no tiene dinero, usted no puede comprar nada. ¿Ok? O sea, estamos sujetos y por eso es que se produce o se genera ese concepto que dice la contracción del poder adquisitivo en Venezuela. Vean ustedes que todo está tan escrito en materia de economía, todo, ya les voy a terminar la clase, todo está tan escrito en materia de economía que déjenme decirles algo. Antes de que se produzca una medida macroeconómica de orden monetario, como la que se produjo la semana pasada, como fue la reconversión monetaria, antes de que se produzca eso, ya se cambian los precios. Y una vez que se produce la medida, los precios se calculan no en base a lo que se está estableciendo de ese dólar, sino ya ustedes ven la diatriba que hay por ahí en las redes sociales donde dicen están calculando el dólar a 6 y 7. Y la respuesta es que ya para la semana que viene va a estar en ese precio y yo tengo que aprovechar para que voy a comprar mercancía ya a ese precio. Entonces hay un proceso especulativo, un proceso de acaparamiento y los procesos inflacionarios, dele que son pasteles, porque aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Hace rato vi en las redes, en Twitter, que el dólar estaba bajando. Señores, el dólar se disparó evidentemente porque nadie quería tener bolívares y todo el mundo tenía que comprar dólares. Eso de cajón que es así, siempre ha sido así, 2 más 2 son 4. Pero es que nosotros tenemos una economía sumamente vulnerable. O sea, tenemos una economía que es tan disparada, cogida por los pelos, que, oye, que es sumamente fácil predecir lo que puede suceder. Entonces, no hay una economía que uno pueda decir, pues, oye, la actividad económica se está viendo reflejada de tal magnitud. El Estado no está garantizando, como decían ustedes, tuvimos un gobierno pues, que prácticamente utilizaba ese término expropiaciones de una manera pues, muy alegórica, de una manera muy populista. De hecho, pues nuestros políticos cuando se les ocurre la brillante idea, porque yo digo, wow, pan con pan, comida de tontos, es un refrán, ¿ok? La ignorancia es tan divina que la gente no lo va a entender y no haga usted malabarismo porque la gente no lo va a entender, ¿ok? Simple y llanamente, cuando yo digo es más importante lo social que lo económico. Cuando usted escucha a un político decir eso, señores, quítese el sombrero y diga, qué inteligente, de verdad, que es sumamente inteligente. O sea, se le fundió el cerebro. Porque obviamente que es más importante lo social que lo económico. Señor, usted produce para darle de comer a su pueblo. Si usted no produce, obviamente, ¿a qué le quiere usted hacer entender al pueblo? Es un populismo que usted le dice a la gente, mira, ve cómo se preocupa de nosotros. Somos más importantes nosotros, sí, tarado. Claro que somos más importantes, por supuesto, pero si tú no produces, tú vas a matar de hambre a esos pobres. Entonces, son variables dependientes. Una depende de la otra de la una. Yo tengo que preocuparme para que la economía funcione, para que esta sociedad pueda salir adelante. En ese mito del Estado, según el autor, es una parte muy demagógica, tal como decían ustedes, como explicaba Alejandro, y por supuesto donde se le dice al pueblo como tal, que es el gobierno de El Salvador, nada más lejos de una realidad, porque es evidente que es el Estado que tiene que impulsar ese incentivo para que la gente pueda invertir. Si no, de lo contrario, eso no se va a presentar.
Por último, es interesante pues ver cómo en el caso de Venezuela, que hoy por hoy tenemos el 50, o sea, somos el segundo país en América Latina con mayor desigualdad, pero estamos en la parte, digamos, en el 51, después le sigue Brasil con 53.9, pues evidentemente, señores, ya ustedes pueden ver que no es precisamente esa igualdad de la que nosotros hablamos a través de políticas distributivas que se esté dando ese bienestar social. Entonces, en lo que tengamos WhatsApp, yo ya lo iba a mandar hoy porque tengo que hacer, digamos, un breve resumen de lo que habla este artículo. Dice, escenografía de la crisis de resultados del COVID 2021, es muy completo, mucho más completo que el que ha salido en relación a lo que tiró por ahí el COVID, en relación a cuánto tenemos de pobreza y cuánto de pobreza extrema. Aquí habla lo que ha sido la pérdida de la institucionalidad, lo que ha generado la calidad de vida de los ciudadanos, cómo se ha ido, digamos, pues cada vez mermando más la creación fallida de nuevas instituciones por parte de la aprobación de la Constitución Nacional en el año 99, a juzgar por la falta de respuestas pertinentes, el impacto global que hemos tenido, que digamos pues ha empobrecido cada vez más al país. Habla de la crisis económica y hace énfasis a lo que es el colapso de la renta petrolera, el tamaño de nuestra economía se ha reducido y dice en el periodo de 2014 al 2020 el PIB real muestra una reducción acumulada del 74%. Imagínense ustedes lo que significa eso para un país, ¿ok? La discontinuidad en la transición demográfica, ¿ok? Lo que ha representado que se haya reducido nuestra población, el crecimiento demográfico en el último quinquenio ha sido negativo en menos 1.1%. Somos menos porque más de 4 millones de personas han abandonado el país entre el 2015 y el 2020. Somos menos porque hay 340.000 nacimientos que no se produjeron debido a que migraron las potenciales madres. La generación de relevo que se ha ido para producir, digamos, mayor crecimiento económico en otros países. La pandemia COVID y la crisis del combustible en Venezuela, el acceso a la educación y el cierre de las escuelas. Aquí viene la proyección de lo que es la cobertura educativa en el contexto de la crisis, la pandemia, el cierre de las escuelas en cada uno de los periodos. Viene también las pérdidas de oportunidades educativas, diferencias en las poblaciones por edades. ¿Cuáles son las inequidades que se han producido? Modalidades en el aprendizaje de la pandemia del COVID, hacen también su reestructuración, modalidades en el aprendizaje a distancia por procesos de pandemia, soportes en el hogar para aprendizaje a distancia, que gran parte de nuestra población no tiene, ¿okay? No tiene los recursos necesarios suficientes como para poder hacer frente a esta pandemia, y eso ha afectado enormemente a lo que ha sido la educación. Por lo tanto, señores, imagínense lo que significa un fallo de Estado que esté generando un fallo de mercado como es la información asimétrica. Soportes en el hogar para aprendizaje a distancia, programas de alimentación escolar que no han generado las suficientes medidas, las políticas distributivas generando mayor crecimiento económico. Rasgos escolares, luces para actuar en la retención y reinserción, salud para la población general y salud infantil, problemas recientes de salud, acceso a los servicios públicos, las afecciones que se están produciendo en las vías respiratorias y diarreas en la población menor de 5 años, atención prenatal de una manera más tardía, salud reproductiva, fecundación, métodos anticonceptivos, maternidad en la adolescencia, políticas distributivas ancladas a lo que es la juventud en materia de ser madres tan precoces, maternidad en la adolescencia, el grave impacto para la sociedad, para la parte económica, migración internacional, cómo ha afectado la cuantificación de la migración a nivel internacional al aspecto de la economía venezolana, el perfil de la migración reciente, perfil de la emigración que se ha producido,
estatus migratorio y ocupación. Todo esto, señores, cambios en la ocupación, actividades económicas por sexo y edad, desempleo, todo esto les va a servir. Si no lo tienen, yo se los voy a hacer llegar a nosotros, pues por supuesto. La pobreza, aquí viene, digamos, pues en marcador, la pobreza multidimensional, cuáles han sido los componentes, los ingresos no laborales, el perfil de la no pobreza, desigualdad de los ingresos y la desigualdad de todos los países de América Latina. ¿Okay? Aquí están, digamos, pues certificados y estamos en Brasil es el primero, los reportes anteriores decía que Venezuela estaba en el segundo lugar, en este estamos en el cuarto lugar porque le secunda Colombia, Panamá y Venezuela con 49.5%, el 49.5%, ok. Por supuesto, Chile tiene 44.4, Argentina tiene 42.9. Desigualdad de ingresos, aquí aparece toda la cobertura de las misiones para aquellos que lo que significan las políticas distributivas en cuanto a lo que viene siendo coberturas y beneficios, habla del carnet de la patria, de la frecuencia de los bonos, ¿pueden los bonos sacar de la pobreza extrema a un país? Experiencia de la inseguridad alimentaria, consumo de alimentos, gasto de alimentos, todo este estudio lo hizo en COVID para el año 2021, ¿ok? En lo que por supuesto que ustedes le van a sacar provecho, porque aquellos que estén, digamos, haciendo ya su tesis de grado, pues estén haciendo cualquier otro tipo de trabajo, esta investigación es muy productiva, tiene 70 páginas y está actualizado, ¿ok? En relación a lo que viene siendo las cifras actuales, ¿ok? Está actualizado con las cifras actuales, está actualizado, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, 5:30, ha sido un placer. Nos vemos.